Bonjour y bienvenidos a Construir tu futuro en Canadá. Soy Javier y hoy vamos a hablar de algo que casi nadie te dice antes de emigrar. ¿Canadá realmente es tan seguro como todos piensan? La percepción es que es un país casi perfecto, sin crimen, donde puedes dejar la puerta de tu casa abierta, pero la realidad tiene matices. Hoy te voy a explicar ejemplos concretos, como por ejemplo, cómo robaron la bicicleta de Lily en la mejor calle del mundo. Let's go, comencemos. No sé qué percepción tenéis vosotros de Canadá, pero en mi subconsciente lo que yo sabía de Canadá o lo poco que había escuchado en las noticias es que Canadá es un lugar súper seguro y uno de los mejores países del mundo. Y prueba de ello es que constantemente salía en la televisión y ganaba premios que acreditaban esa realidad. La cuestión, como todo en la vida, es que hay matices. Pero indiscutiblemente Canadá es un país súper seguro, uno de los más seguros del mundo. Es un país donde raramente hay crímenes violentos, sí que hay algunos, pero es raro que pase, donde en la gran mayoría de ciudades, salvo que vivas en una área metropolitana, una gran área metropolitana, puedes dejar la puerta totalmente abierta, y para que todo eso pase, es un país que es educado, ordenado y limpio. Es decir, un país casi perfecto. La cuestión es que todos los países occidentales, tengo la percepción, por lo que yo he visto en España y por lo que he ido viendo cuando he viajado por diferentes partes del mundo, todos estos países occidentales se han ido deteriorando un poco durante estos últimos 20 años. Por lo que la inseguridad que podamos encontrar en Canadá seguramente nos va a parecer ridícula comparado a la inseguridad o a los crímenes que se producen en países hispanoamericanos, ya que no vas a encontrarte zonas de no-go o asaltos constantes o incluso secuestro express. Anyway, comparado con todo lo mencionado anteriormente, Canadá es un país muy seguro. La cuestión es que yo quiero compartiros lo que yo sí que sabía de Canadá antes de venir aquí. Y es que yo tuve una profesora de inglés, la cual me ayudó bastante a mejorar el idioma, y ella estaba casada con un canadiense. La cuestión es que esta chica me explicó que no le gustaba Canadá, que las veces que había ido allí se había encontrado con que la gente iba muy drogada y que incluso se había encontrado restos de jeringuillas en la calle. Cosa que a mí me pareció un poco chocante, pero pensé que viviría en una zona realmente muy mala y en Norteamérica suele pasar de que los desequilibrios son abismales, es decir, no es como en Europa donde quizás es todo más armónico, porque teníamos una gran clase media, y podías encontrarte en barrios muy malos o barrios normales o muy buenos. En cambio, en Norteamérica o quizás en Sudamérica tengo la percepción que hay zonas pero que muy buenas o adineradas y zonas que están realmente muy mal. La opinión de esta persona me influyó en el sentido de que durante un tiempo no consideré a Canadá como una opción realista cuando empecé a mirar destinos, ya que siempre me había traído la idea de Estados Unidos, aunque es complicado emigrar allí, pero no imposible, y las alternativas eran Australia o Canadá. Realmente cuando empecé a indagar sobre Canadá en las diferentes ciudades, entendí que esta persona se refería a provincias que están más al norte, donde sí que es cierto que cuando investigas un poco ves que tienen problemas con las drogas. Pero en mi experiencia yo me he encontrado que en Canadá tiene dos problemas. Una parte que son visibles y otra parte que no lo son. Empecemos con los que no son visibles porque son los más peligrosos para los newcomers. Y es que Canadá es un país muy seguro respecto, como bien te mencionaba, a países de Hispanoamérica donde te pueden hacer un secuestro express. Comparado con eso, todo es seguro. O un país donde por robarte un teléfono móvil te puedan quitar la vida. Eso no pasa en Canadá. Lo que no vemos es que en Canadá hay otro tipo de crimen. Un crimen de guante blanco que se dedica a intentar robarte o suplantarte tu identidad. Esto lo hacen porque normalmente aquí las personas tienen el credit score, es decir, una puntuación que te da el sistema crediticio con el cual tú puedes pedir hipotecas, pedir préstamos, obtener tarjetas de crédito, y cuanto mejor sea tu credit score, mejores ventajas vas a tener. La cuestión es que si alguien te suplanta el credit score y tú ya llevas un tiempo en Canadá, seguramente tengas un buen credit score, y en ese momento quizás vas a tener preaprobado un préstamo personal. Y si te consiguen suplantar la identidad, van a poder sacar rápidamente ese préstamo personal y llevarse los fondos, dejándote un problema enorme. Por eso creo que es importante que tengáis mucho cuidado, sobre todo con los mensajes de texto que podéis recibir con ofertas que son sorprendentes, como por ejemplo que os van a pagar $500 la hora, así como ofertas donde os van a solicitar que vosotros hagáis algún tipo de compra. Puede ser,
pero en ese caso de que os estén pidiendo que hagáis acciones, verificar o hacer un doble check de que realmente esa empresa existe. Os puedo decir que intentéis ser cautelosos, pero creo que la mejor solución ante esto es que tengáis activados los seguidores o los traqueadores de crédito. Básicamente en Canadá hay dos grandes empresas, TransUnion y Equifax, que se dedican a monitorizar el crédito de los ciudadanos canadienses. Estos emiten un reporte. Y hay varias aplicaciones, una de ellas es Borrowell y otra es Credit Karma, que lo que hacen es acceder a esta base de datos y en el caso de que tú abras una cuenta bancaria nueva, te va a llegar una notificación confirmando si realmente has hecho eso. Y quizás ese aviso sea fundamental para que te des cuenta de que te han suplantado la identidad y que puedas actuar a tiempo. Así que mi recomendación es que siempre estéis siguiendo vuestro credit score. Esto sería la violencia que uno no ve. Luego hay otra violencia que sí que está implícita y una de las primeras cosas que a mí me chocó fue leer en un diario, en el metro, de que se había quemado un negocio, un local de un empresario. Lo leí y me quedé fascinado con el hecho de que ese incendio había sido provocado. Y durante mi transcurso en Montreal no es la primera vez que he escuchado que un edificio se ha quemado accidentalmente o sin saber por qué motivos. Y es que Montreal, junto a New York y Chicago, fue una de las 3 ciudades más importantes de la mafia italiana en Norteamérica. Por lo que aún hay familias que mantienen esos negocios ilícitos y desafortunadamente pueden extorsionar a los negocios y causar incendios accidentales. Realmente no afecta directamente o es raro que afecte al ciudadano común. No obstante, este problema existe y crea un ambiente de impunidad. Así que tenerlo en cuenta si venís a una ciudad como por ejemplo Montreal. El otro factor que me di cuenta es que hay una inseguridad muy grande con los itinerants o homeless. Estos son vagabundos, sobre todo en zonas del downtown donde pueden haber parkings donde ellos se juntan. Y también en los últimos años los estoy empezando a ver más en parques o en tiendas de campaña cerca de caminos o pistas ciclables de los ríos. Esto está siendo una epidemia, por ejemplo, al gobierno de la ciudad de Montreal, porque no consiguen poner solución a este problema. Es un círculo vicioso ya que estos mendigos tienen un problema algunos con los opioides, con las drogas. Y esta situación está creando un círculo vicioso donde estas personas están enganchadas a las drogas, el gobierno les da drogas para que no delincan y lo que acaba pasando es que caigan en una espiral que es muy difícil de recuperarse. Y aquí vas a escuchar dos opiniones cuando llegues, las que están a favor y en contra. La que está a favor va a decir que es muy bueno que el gobierno tome acción y que si esa persona tiene un problema con una droga, que les proporcione las sustancias en cuestión para que así eviten que la edulqueren o que tenga algún tipo de problema. Y va a estar la segunda opción que va a pensar que esto no tendría que darse, ya que si les estás dando drogas, por mucho que lo tengas controlado, seas tú quien se lo des, estás trayendo al fin y al cabo crimen, inseguridad y degradación en espacios públicos, por mucho que lo intentes controlar. Así que habrá gente que te diga que en el caso que te sientas intimidada, llames a la policía y que ellos se van a calmar. Sí que es cierto que como están recibiendo las drogas, van a intentar no meterse en líos, porque si lo hicieran, les van a quitar estas drogas. Tienen ese incentivo por esa parte. Pero también hasta qué punto puedes hacer confianza o fiarte de una persona que está bajo los efectos de las drogas y la cual tiene un comportamiento errático y vive en la calle. No es una persona que está saliendo de fiesta y se está tomando una pastilla porque le apetece. Estamos hablando de gente que literalmente está durmiendo en la calle. Y esto genera un problema. Y es que pueden haber robos porque al final esta gente también no tienen de qué comer. Vale que tengan una pensión o que reciban dinero para comprar drogas, pero también tienen que alimentarse y supongo que no se conformarán solo con lo que puedan obtener de la caridad. Y ese es el problema, de que los canadienses tenían la costumbre de hacer confianza y dejar cualquier tipo de paquete en la puerta de tu casa hasta que tú llegaras y lo recogieras. Esto desafortunadamente en áreas metropolitanas está dejando de ser una práctica habitual, porque al final lo que estás haciendo es permitir que alguien te robe. Y si dejas una tele de 80 pulgadas nueva en la calle y no llegas pronto a recogerla a tu casa, quizás nunca la vas a recoger. Esto para mí fue un choque cultural, porque en España yo estaba acostumbrado a que tenía que firmar mis paquetes. Aquí no tienen piedad ninguna y te dejan el paquete en la puerta y se van.
Yo he tenido dos incidencias con respecto a este asunto. La primera fue recién llegados a Canadá cuando habíamos alquilado nuestro primer apartamento y me encontré de que teníamos que comprar un colchón. Lili y yo elegimos un colchón en Amazon, si no me equivoco, y lo mandamos a nuestra casa. Con la mala fortuna de que justo cuando nos fuimos a comer al Airbnb donde estábamos en ese momento, llegó el paquete. A la que regresamos el paquete ya no estaba. Y el transportista se limpió las manos diciendo que nos habían entregado el paquete, que estaba firmado por nosotros, y no era nuestra firma. Finalmente, Amazon en este caso se hizo responsable y nos devolvió íntegramente el dinero. Pero perdimos un colchón que estaría valorado en $500. Entonces fue cuando dije, pero ¿cómo puede ser que algo que sea tan caro relativamente, pero tan caro, me lo dejen? No es un paquete que cuesta $20 o $100, es algo que es caro. O empiezo a hacerlo. Luego, la siguiente vez fue con un repetidor. Me llegó un paquete a casa y cuando lo fui a recoger ya no estaba. A partir de ese momento solicité en Amazon, en su aplicación, que por favor siempre tenía que firmar el paquete. No obstante, había muchas veces que me dejaban el paquete siguiendo esta práctica que ellos tienen. Y también otro de los problemas que era muy habitual cuando yo llegué en el 2023 fue el robo de vehículos en la calle. Que parece paradójico que en Canadá desaparezcan vehículos, coches y que no los puedas recuperar. Pues esto, desafortunadamente, lo sufrieron los montrealeses y los ciudadanos de Canadá en general durante el 2023 sobre todo, después del COVID, donde era muy habitual que la gente dejara su coche aparcado cuando llegaba a su casa y al día siguiente ya no estuviera, se lo hubieran robado. Y por lo que se pudieron leer en varios artículos, normalmente lo que acababa pasando es que ese coche acababa en una estación de trenes, en el caso que fuera Toronto, con destino al puerto de Montreal. Y cuando llegaba a Montreal iba a un puerto intermedio y de ahí acababa en África, donde hay ciertos coches que son muy demandados. Por lo que quizás cuando vayas a un mall, a un centro comercial, te vas a encontrar que hay coches que tienen cerraduras especiales, manuales en el volante para bloquearlo. Esto yo hacía muchos años que no lo veía, porque cuando yo era más joven en España era muy habitual que los coches, como por ejemplo los Audis o los BMWs más antiguos que estaban aparcados en la calle, lo tuvieran. Incluso tenemos unos amigos de Lili, los cuales dejaron su coche aparcado por la noche, creo que era un Nissan, no era un coche nuevo realmente, era un coche creo con 5 años, y al día siguiente ya no estaba. Paradójicamente su hija, que era pequeña, les dijo de que cómo podía ser que en Colombia nunca les hubieran robado el coche y que aquí en Canadá sí. No obstante, ese problema es relativo, ya que el seguro les abonó la totalidad del valor del coche y pudieron comprarse otro. Por lo que quizás la mayoría de incidencias que nos encontramos en Canadá son incidencias que si tienes un seguro de responsabilidad civil se pueden solucionar y este te puede responder por los daños que hayas sufrido. No obstante, en el caso nuestro con las bicicletas, sí que habíamos escuchado a unas chicas que les habían entrado en su propiedad y les habían robado sus bicicletas de la propiedad. Eso nos pareció extraño, pero asumimos de que habían tenido mala suerte y que las bicicletas estaban sin atar. Lo que hicimos él y yo cuando nos compramos nuestras bicicletas eléctricas a muy buen precio fue comprar un candado numérico con el cual poder bloquear. Al final siempre íbamos a sitios y estábamos un momento, media hora, una hora y estábamos habituados a que nunca la bicicleta la dejamos descuidada y realmente estábamos en una de las calles, la Wellington, más famosas del mundo, la cual incluso ha recibido algún premio como la mejor calle del mundo en el año 2023, si no me equivoco. Así que en una calle que es relativamente segura, nunca pensamos que nos podían robar. Desafortunadamente, hace unas semanas Lili dejó su bicicleta cuando fue al yoga. Era las 12 del mediodía delante de una parada de autobús en una calle muy transitada. Cuando salió del yoga, desafortunadamente su bicicleta ya no estaba. Así que lo que hicimos fue seguir trabajando y cuando acabamos de trabajar, pues fuimos a denunciar a la policía sin esperanza de que realmente pudieran hacer nada por los comentarios que habíamos leído en internet y en diferentes foros. Así que pusimos una denuncia, pero sin nosotros saber el número de serie de la bicicleta, cosa que no teníamos apuntado porque sinceramente pensábamos que una bicicleta eléctrica a plena luz del día, bien atada, con no el mejor candado del mundo seguro, pero bien atada, y le explicamos lo que había pasado. Realmente su respuesta nos sorprendió porque no iban a hacer absolutamente nada. Nos dijeron de que no iban a revisar las cámaras porque no podían estar seguros de si habían grabado o no las cámaras
nuestra bicicleta, así que la verdad que fue una situación bastante frustrante porque tienes una franja horaria donde se ha cometido un delito, revisa las cámaras de los metros cercanos, haz algo. Entiendo que ya no la vas a encontrar y no sirve nada que avises a las patrullas, pero no sé, revisa las cámaras de seguridad. Pero me gustaría compartiros lo que he aprendido de esta experiencia. Primero de todo, cómprate un candado muy bueno si tienes una bicicleta que es valiosa o una bicicleta eléctrica, por mucho que te haya costado muy barato, como fue mi caso. Porque te la van a robar y quizás cuando quieras volver a comprar esa bicicleta cueste el doble. Luego intenta coger, si puede ser, y tener un candado que no sea numérico, sino que sea con llave. Aunque puedas llegar a perder la llave, la mayoría de candados, si es bueno, te permite como registrar tu llave y en el caso que la perdieras te van a mandar una copia de esta. Y finalmente, si tuvieras un seguro de hogar, el cual tenga una responsabilidad civil, es muy habitual que estos cubran los robatorios de tu bicicleta. Si denuncias el robo, vas a poder reclamar el seguro. En mi caso, el problema es que la bicicleta me costó menos de $500 y el seguro tiene una franquicia de $500 hasta un tope de $3.000 por bicicleta. Eso quiere decir que si la bicicleta me hubiera costado $700, el seguro me hubiera devuelto $200. En este caso, como me costó menos de $500, no me van a devolver nada. Así que antes de despedirme me gustaría comentarte la teoría de la ventana rota y creo que es muy importante aspirar a no tenerla. Y es que hay una terminología criminal que nos dice que cuando una ciudad se empieza a degradar es cuando aspira a no ser perfecta. Y el ejemplo sería el edificio con la ventana rota. Si este edificio no repara rápido esa ventana rota, por muy insignificante que parezca, lo que acaba pasando es que al cabo del tiempo hay más ventanas rotas. Eso conlleva que habrá un día que aparezca un graffiti. Luego, cuando ese edificio esté todo pintado por grafitis, lo que va a pasar es que la gente va a empezar a no ser respetuosa con ese edificio y va a empezar a orinar en él o a dejar basura, porque lo van a ver sucio. Y luego lo que puede acabar pasando es que se junten gente indeseable para hacer ahí cosas que no deban, por lo que van a traer quizás ocupas o crimen. Así que este capítulo es para deciros que en Canadá pasan cosas y hay problemas, por ejemplo, con el crimen organizado, aunque no te pueda llegar a afectar a ti. También pueden haber problemas con las drogas y la crisis de opioides y sinceramente los gobiernos locales no saben qué hacer y desafortunadamente las medidas que están llevando hasta el día de hoy no están solventando, corrigiendo el problema, sino que lo están aumentando. Quizás habría que pensar que lo que están haciendo es lo incorrecto. Y me gustaría remarcaros que Canadá es un país súper seguro. Lo que hay que estar siempre alerta. Es la lección que yo he aprendido. No importa que estés en el país más seguro, en la mejor calle del mundo, siempre puede haber crimen y, por lo tanto, van a haber consecuencias en el caso de que no estemos atentos. Hay que ser precavidos. Por lo que, si no lo tienes aún, te recomiendo que, en el caso que tengas una casa, instales una doorbell para poder controlar si te dejan paquetes y que nadie se te robe dichos paquetes. Siempre ten un seguro contratado y verifica que tengas la cobertura de la bicicleta, en el caso de que desafortunadamente te la puedan robar. Y si tienes un coche, intenta poner la alarma avanzada para poder localizar los GPS y así evitar que te lo roben, aparte de los complementos que puedas tú poner. Dicho eso, hay una verdad que es desafortunadamente la verdad y que en el caso que tuvieras un AirTag quizás lo puedes solventar tú con un amigo que sea muy musculoso, pero no esperes que la policía te arregle el problema. Gracias por escuchar este episodio. En la descripción te dejo el enlace de Wealthsimple, donde puedes empezar a invertir de forma segura. Al menos tus finanzas en Canadá sí están bien protegidas. Al registrarte con mi enlace recibirás un bono de bienvenida. También podrás encontrar otros enlaces útiles en la nota del episodio. Si necesitas ayuda para adaptarte a la vida canadiense y entender cómo funcionan las cosas realmente, ofrezco asesorías personalizadas. Encuentra el link en Calendly en la descripción. Antes de irte, quiero recordarte algo. El mejor momento para plantar un árbol fue hace 20 años. El segundo mejor momento es ahora, up to you. Si te ha gustado el podcast, te agradecería mucho que lo valores con 5 estrellas en Spotify y en Apple Podcast. También puedes seguirnos y dejar tu opinión en los comentarios. Comparte este episodio con ese amigo que está pensando en emigrar a Canadá con expectativas demasiado altas. Es mejor que sepa parte de la realidad antes de que llegue. Si tienes dudas sobre la Work and Holiday Visa, únete a nuestro canal de Telegram Work and Holiday Canada, donde tanto Lili como yo te responderemos. O si prefieres, escríbeme por correo. Chao, chao, mis amis.